Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Doy gracias a Dios en este momento por esta oportunidad que Dios me concede para poder estar aquí, para poder hablar de su palabra. En esta hora quiero hablar de la palabra de Dios, meditar un poco en esa palabra y esperar que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a leer la Biblia en Ezequiel capítulo 18 versículo 20 en adelante. Nos dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. La Biblia nos dice: el alma que pecare, esa morirá. La vida de cada uno de nosotros, Dios nos ha compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y en el principio Dios creó al hombre. La Biblia dice que lo creó del polvo de la tierra y sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Y lo puso en el paraíso para que fuese administrador y señor del paraíso y pudiera vivir eternamente una vida en abundancia, una vida feliz, una vida como un hijo de Dios, que no le faltara nada, una felicidad eterna. Pero le puso unas condiciones de que el hombre tenía que obedecer a Dios. Y le dijo: te pongo delante de ti el árbol, los frutos, para que puedas alimentarte, para que puedas comer. Pero le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto no puedes comer, no comeréis, porque el día que comieres moriréis. Y el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Y la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Dios le dijo: el día que comieres de ese fruto moriréis. Dios le estaba diciendo también: el día que rompas los estatutos, los parámetros de Dios, el día que desobedezcas, vas a morir. Porque la consecuencia del pecado o de la desobediencia hacia Dios es la muerte. Mas la consecuencia de la obediencia a Dios y de la fidelidad a Dios es la vida eterna, es la bendición de Dios. Entonces la Biblia nos dice: el alma que pecare, esa morirá. En consecuencia con el pecado de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, entró la muerte en sus vidas. Y por la consecuencia de ese pecado, entró la muerte en su descendencia, en toda su descendencia al ser humano. Entró la muerte. Y cuando el hombre pecare, cuando el hombre desobedeciere a Dios,
entonces hay una consecuencia de muerte. Y de una muerte eterna, una muerte espiritual eterna. Bendito sea el Señor. Pero vino Dios y sabía que el hombre no tenía oportunidad de salvación. Entonces Dios envió a su propio Hijo para que por medio de su Hijo, cuando el hombre obedeciera a la palabra de Dios, cuando el hombre obedeciera a Dios, entonces podía obtener vida, podía obtener salvación. Y Jesucristo vino a este mundo, dio su vida por cada uno de nosotros, se entregó por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Juan capítulo 3 versículo 16 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creerle a la palabra, creerle a Dios es obedecerle, es entregarse a Dios, es confesar a Dios, es entregarse totalmente a Dios, creerle a Jesucristo y caminar en los caminos del Señor. Y después de caminar en esos caminos, después de entregarle nuestra vida a Dios, es necesario obedecerle esa palabra. Porque existe la palabra, que son las leyes y estatutos de Dios que Dios ha establecido para el hombre, para la vida del hombre. El hombre y el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La salvación es personal. Nadie puede ser salvo por otra persona, solamente por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Dios. La salvación es individual. La Biblia dice que los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados del padre. Cuando la persona con su consentimiento desobedece a Dios, la consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado, es la muerte de sí mismo. Y dice la Biblia: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La justicia del justo, o sea, cuando Dios nos justifica por medio de la gracia de Dios, cuando Dios nos perdona por medio de Jesucristo, nos justifica y nos hace justo ante la presencia de Dios, obedeciendo su palabra, caminando en sus caminos, obedeciéndole a esas leyes y estatutos y amando al Señor. Dice la Biblia que la justicia de la persona que ha sido justificada por Dios, esa será la salvación de su vida. Pero cuando la persona se complace en la injusticia, cuando la persona no le obedece a Dios, cuando la persona es rebelde ante Dios y no quiere nada con Dios, es apático a Dios, es apático a la palabra de Dios, rebelde y no quiere nada con el Señor, la Biblia nos dice, nos declara, dice: y la impiedad del impío será sobre él. La muerte, la separación de Dios y el hombre.
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto no morirá. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor y justicia, que da oportunidad todavía al hombre, que da oportunidad todavía al ser humano. Dios no está viendo lo que has hecho en tu pasado. Dios lo que mira es lo que tú estás dispuesto a hacer en el presente hacia el futuro. Lo que estás dispuesto a entregar al Señor y lo que estás dispuesto a dejar por el Señor. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esa es la oportunidad del hombre: arrepentirse de sus pecados, entregarse a Dios, tener una verdadera conversión, volverse de sus malos caminos hacia Dios y caminar en los estatutos de Dios, en la obediencia a Dios. Y no morirá, porque Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que toda maldición, para que toda obra de mal cayera sobre su Hijo, cuando el hombre entregara su corazón a Dios y decidiera caminar en los caminos del Señor, obedeciendo su palabra, amando su palabra, amando al Señor Jesucristo. Sigue diciendo la Biblia: todas las transgresiones que cometió no las serán recordadas en su justicia que hizo, y vivirá. Todo el pecado del hombre, toda transgresión del hombre, dice la Biblia, que cometió, eso Dios no lo contará, Dios se lo perdonará. La Biblia dice que por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo, ha sido anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria a la razón. Todo el pecado es borrado, totalmente anulado. Dice la Biblia que Dios de los pecados pasados ya ni se acuerda cuando el hombre decide entregar su corazón a Dios. Por eso vemos que hay cosas increíbles, casos increíbles en la conversión del ser humano, cuando podemos ver a una persona que ha sido poniendo un ejemplo, ha sido un criminal, ha sido una persona totalmente mala en este mundo, y la gracia de Dios lo toma porque él decidió entregarse a Cristo, porque él decidió entregar su corazón a Dios. Entonces esta persona es totalmente restaurado, regenerado. Esta persona ya no es la misma. Esta persona es una nueva criatura en los caminos del Señor. Y después de hacer lo malo, en vez de hacer lo malo, Dios le pone en su corazón su gracia, su justicia, y esta persona es una persona que hace totalmente lo bueno y no se aparta de los caminos del Señor, y tiene un frutos de justicia, frutos de obras buenas, obras que vienen de parte de Dios. Entonces dice la Biblia, dice que Dios
las cosas que hizo anteriormente, Dios no se acordará. Porque la justicia y la gracia de Dios es que el hombre sea una persona totalmente renovado, restaurado, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dijo el apóstol Pablo. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo y vivirá. Sigue diciendo la palabra de Dios como en interrogante, en una pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas sus abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá? De ninguna manera. Gloria a Dios. Hay una interrogante, hay una pregunta y dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta. Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Sí vivirá. Si el malo, si el impío se apartare de sus malos caminos, si se entrega al Señor, entrega su corazón a Cristo, sí vivirá. Obtendrá el perdón, obtiene la justicia de Dios, obtiene la salvación de Dios, y de los pecados pasados Dios ni se acuerda, porque lo hace una nueva criatura. Lo regenera por medio de la gracia de su Espíritu y lo salva. Pero eso no termina ahí. De ahí en adelante es necesario caminar en ese camino del Señor, en esa gracia de Dios. Es necesario obedecer a la palabra de Dios. Es necesario obedecer a las leyes y estatutos de Dios. Es necesario amar y caminar en la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas sus abominaciones que el impío hizo, vivirá él de ninguna manera. De las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Está bien claro, amado hermano y amigo, si después de haber conocido la gracia de Dios el hombre se aparta de los caminos del Señor y el hombre no se arrepiente de ese pecado, y si el hombre sigue cometiendo la injusticia y el pecado y no se arrepiente, la Biblia dice, por tal cosa morirá, por tal cosa perderá la promesa de la salvación de Dios. Por eso Dios dijo, ¿quiénes serán salvos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, y todo aquel que camina y persevera hasta el final será salvo. Y si dijeres, no es
recto el camino del Señor. Oí ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apártese el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, porque la iniquidad que hizo morirá. La iniquidad es la maldad, la iniquidad es la desobediencia, la iniquidad es el pecado, la iniquidad es la injusticia. Es todo aquello que no viene de parte de Dios, es todo aquello que viene de parte del maligno, es todo aquello que viene de parte de la carne. Entonces, debemos caminar en los caminos del Señor hasta el final. La Biblia sigue diciendo: apártese el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Quiero hacer un llamado en esta hora, un llamado específico a todas aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, aquellas personas que todavía no han decidido de entregar su corazón a Dios. Viven en el pecado, viven en la injusticia, viven en la impiedad. Hay una promesa en la Biblia que dice: si se aparta de sus malos caminos, apártese el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. De cierto, Dios quiere darte vida, y vida en abundancia, vida eterna. Y esa vida está en Jesús. Esa vida se encuentra en su Hijo, que vino a este mundo a entregarse para perdón de tus pecados y de mis pecados. Si tú en este momento, en esta hora, decides entregar tu corazón a Dios, decides entregar tu corazón al Señor y dejar atrás tu pasado, arrepintiéndote de todas tus culpas, de todos tus pecados, Dios te perdona y Dios te hace una nueva criatura, y de los pecados pasados Dios no se acordará. Mas Dios te invita a que tú te entregues a Él, para que puedas obtener vida, para que puedas tener perdón, para que puedas obtener salvación. ¿Quieres hacerlo el día de hoy? Te invito a que el día de hoy puedas entregarte al Señor. Es una oportunidad que Dios te da. Recuerda que las oportunidades no llegan todos los días. Recuerda que las oportunidades es de tomarlas en el momento preciso que Dios te las pone. Hoy es la oportunidad para salvación de tu alma, amado amigo. Entrégale tu corazón a Dios, y Dios salvará tu vida y salvará tu casa. Si sientes en tu corazón eso y quieres obedecer a esa palabra, a ese llamado, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, después de haber escuchado tu palabra, reconozco, Señor, que he sido una persona que he estado en rebelión contra ti. Soy un pecador. Pero en este momento, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y te reconozco a ti que tú viniste a morir en la cruz por mí, y que por medio del sacrificio que tú diste en la cruz, tú me perdonas y ahora me limpias y me salvas. Gracias, Señor, por salvarme en este día, por perdonar mis pecados y por hacerme una nueva criatura. Gracias por esa salvación
que ahora, Señor, tú me das por medio de yo creer a tu palabra, y me comprometo a caminar en tus caminos hasta el final, Señor, para obtener esa salvación. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora. Tú has hecho esta oración con fe. Reconoces que Dios es el que ha obrado en ti. Te invito a que puedas congregarte, a que puedas caminar en los caminos del Señor en una iglesia cristiana. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios y puedes caminar en los caminos del Señor. La Biblia dice: todo aquel que persevere hasta el final se salvará. Es importante perseverar en sus caminos. Espero que esta palabra haya caído en buena tierra, en esos corazones que es una buena tierra, y esa palabra pueda nacer, crecer y dar fruto. Así como un día a cada uno de nosotros nos hablaron de esa palabra, estábamos perdidos, pero Dios obró en nuestras vidas. Y después de haber aceptado a Jesucristo, creer a su palabra y caminar en sus caminos, hay también promesas de Dios que se van cumpliendo en nuestra vida. Y también Dios obra en la vida de cada uno, dando dones, talentos y llamados especiales para poder trabajar en el reino de Dios. Espero de que camines en los caminos del Señor, obedezcamos la palabra de Dios y podamos descubrir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros para poder trabajar en su reino, y así poder cada uno poder extender ese reino, esa palabra de Dios para salvar a otras vidas. Que Dios te bendiga en esta hora. Bendito sea el Señor.